hablando de perfiles, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, el segundo icono hace referencia a la perfilería. En la perfilería, pues entonces tenemos, pues como les decía, unas bases de datos muy extensas con diferentes normas, con bastantes normas. Y en este caso, pues la plantilla que estoy usando tiene, por ejemplo, 3 bases de datos internacionales. Y pues cada base de datos de esa pues tiene un montón de perfilería, entonces tiene perfiles, tiene tubería, tiene pues, perfiles en U, perfiles en C, ángulos, bueno, todo lo que tiene que ver con perfilería. Tenemos otra norma, y entonces esa otra norma pues tiene otras perfiles con otras medidas, pues, con otro estándar, mejor dicho, por ejemplo, perfilería IPN, y yo aquí puedo seleccionar cuáles son los perfiles que quiero utilizar. Acá están las bases de datos, acá está toda la perfilería que trae cada base de datos de esas, y acá al lado derecho lo que tenemos es los perfiles de uso frecuente que yo utilizo en mis proyectos, algo así como mis perfiles favoritos. Entonces, digamos que en este caso no están ninguno de los perfiles que voy a utilizar, entonces pues puedo cerrar aquí tranquilamente y yo puedo estar jugando con el programa, para yo cambiar las preferencias de mis proyectos. Las preferencias de mis proyectos simplemente consiste en cambiar pues, materiales o perfilería, ¿cierto? De acuerdo a las bases de datos que tengo. Estas son las 3 bases de datos que están cargadas, ¿cierto? Yo puedo cargar o descargar bases de datos cuando sea necesario, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, está hablando de una base de datos que es la UKST, que es una base de datos que es de Gran Bretaña e Inglaterra. Esta es francesa, ¿cierto? La base de datos de RCAD, que es un producto de una cirúrgica francesa. Y esta que se llama RARB, pues es dice que es otra base de datos europea, ¿cierto? Esto es ARBED. ARBED es un grupo de siderúrgicas, una unión de grupos siderúrgicos que está por ahí en Luxemburgo, es donde nació ese grupo. Pero entonces yo puedo cargar, como les dije, cualquier base de datos. Bases de datos, miren todas las que tenemos. Tenemos bastantes bases de datos japonesas, hindúes, bueno, hay de todo. Por ejemplo, yo puedo cargar aquí una base de datos que es una base de datos euro, ¿cierto? Que obviamente, pues como su nombre lo dice, es una base de datos de secciones europeas. ¿Cierto? Y en fin, como les decía, entonces puedo seguir cargando más bases de datos de acuerdo pues al estándar de perfilería con el que yo esté trabajando en mi estructura. En este caso voy a cargar otra base de datos para que ya empecemos a trabajar en lo que es el armado de la estructura. Ya cargué la euro, vamos a cargar esta otra que es la norma SAD. Entonces he cargado aquí otras bases de datos. Entonces cargar o descargar bases de datos es una cosa bastante simple, bastante sencilla. Entonces vamos nuevamente acá a perfiles. Y si nos vamos acá en perfiles, esto es bastante intuitivo, bastante amigable. Yo voy acá a mis bases de datos y miren que entonces ya fuera de las 3 que tenía están las 2 que he cargado, ¿cierto? Por ejemplo, con la norma euro, con esta base de datos europea, yo voy a trabajar con perfiles no ángulos, sino que quiero trabajar, por ejemplo, vigas IPE, perfilería IPE. Aquí están todas las IPE de esa norma. Voy a trabajar, por ejemplo, con la IP 220, la IP, por ejemplo, la 300, la 360. ¿Cierto? Lo que hago es adicionarlas acá a mis favoritos, acá ya las tengo. ¿Cierto? Quiero trabajar también, por ejemplo, con la norma, con esta perfilería HEA, por ejemplo, la HEA 140, entonces la traigo para acá para mis favoritos. Y perfiles que yo no estoy utilizando los puedo descargar para este otro lado, ¿cierto? Entonces, mire que eso es sencillo de cuadrar. Vamos a trabajar, por ejemplo, con esta norma inglesa, por ejemplo, perfiles de este tipo, vamos a cargar, por ejemplo, son perfiles en C y lo cargo acá al lado derecho. Entonces, mire que he cargado una HA 140, IP 220, IP 300, IP 360, cargué este PFC H 125, pero ya habían otros perfiles pues cuadrados. Entonces, ahí lo que hice fue como organizar mi lista de favoritos. Bueno, en este caso entonces vamos a trabajar como había dicho, voy a trabajar con esta norma, con esta base de datos europea y voy a trabajar con
con los perfiles que seleccioné acá.